Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto, un placer estar acá para compartir esta clase con ustedes, la clase de misionología. Les saluda el pastor César Mejía y comenzamos. A manera de introducción tenemos acá que toda obra misionera tiene su origen en el corazón de Dios. Desde el principio de las Escrituras, el Señor ha llamado a hombres y mujeres para ser instrumentos en la proclamación de su mensaje de salvación a todas las naciones. La misión no nace de una iniciativa humana ni de una necesidad institucional, sino del propósito eterno de Dios de reconciliar consigo a la humanidad por medio de Jesucristo. Comprender el llamado misionero es fundamental para todo creyente que desea vivir en la expansión del reino de Dios, y el objetivo sería comprender el fundamento bíblico del llamado misionero, identificando los diferentes tipos de llamado, la importancia de la visión y misión del siervo de Dios, así como las cualidades espirituales, ministeriales y personales que caracterizan al pastor misionero o a la misionera. Para explicarles un poco acá del método de evaluación de la materia, el método de evaluación se va a hacer de la siguiente manera: va a haber un examen parcial. Primero van a hacer 3 clases y luego el parcial. El examen parcial vale el 50%. El laboratorio lo vamos a hacer de un material anexo vamos a incluir ahí en la plataforma, en la carpeta didáctica, y va a ser un control de lectura que va a valer el 40%. Y el foro semanal, los días miércoles se va a habilitar el foro para que todos podamos interactuar, para que podamos dar nuestra opinión, y ese vale el 10%. Ese va a ser el método de evaluación que se va a usar en este ciclo 2, año 2026. Ahora sí, vamos con la unidad número 1, fase 1, preparación y organización. ¿A qué nos referimos con preparación y organización? Hermanos, la Iglesia del Señor en el área de la misionología no solamente podemos comenzar con la idea de querer hacer una misión y tirarnos solo porque sí. Se necesita una preparación y una organización antes de comenzar a hacer todas estas cosas. Y como vemos acá, la fase 1 de la preparación y la organización es el llamado, la visión y el perfil del misionero. Ahora, nosotros nos preguntamos y nos hacemos la pregunta: ¿soy verdaderamente llamado al ministerio? Esta pregunta es bastante conflictiva porque, como dicen algunos alumnos, quizás no es que escuchemos una voz audible que nos diga que somos llamados, o como en como en el Nuevo Testamento Jesucristo llamó a los discípulos, por ejemplo a Mateo, que le dijo: ven y sígueme. Entonces él tenía plena certeza de que él era llamado, pero nosotros no es que quizás vamos a escuchar la voz de Dios como tal. Pero esta es una pregunta importante y debemos tener algo claro, porque no todos somos llamados al ministerio para ser pastores, misioneros o misioneras. Y debemos tener claro eso porque muchas personas o muchos hermanos en Cristo se decepcionan cuando quieren forzar algo que Dios no tiene preparado para nosotros. Debemos recordar que el llamado de cada uno de nosotros como siervos de Dios, tenemos un llamado a servir. El llamado a servir significa que nosotros debemos mostrarnos delante de Dios dispuestos a servir en el área que Dios tiene preparada para nosotros. No necesariamente voy a ser yo el pastor titular de una misión o de una iglesia, y eso lo debemos tener muy claro. Y no significa de que nuestro servicio va a ser menor, en ningún momento significa eso. Por ejemplo, yo soy pastor asociado en una misión en Verapaz, San Vicente. El cantón se llama San Antonio de Jiboa. Estamos apoyando allá y yo no soy el pastor titular, pero no por eso me siento mal. Yo soy pastor asociado y yo sé que Dios tiene un propósito al tenerme ahí como pastor asociado. No significa de que mi labor es menos importante que la del pastor, no. Significa que Dios me quiere tener ahí sirviendo. Y no todos somos llamados al ministerio de la misión como tal. Ahora en día se da bastante esto de que algunos hermanos dicen que Dios
nos ha llamado a las misiones en el extranjero, pero como nos enseñan a veces en la iglesia, ¿verdad? Que en vez de ir a los lugares donde se necesita, vamos buscando lugares donde en realidad el Evangelio ya se expandió por completo, por medio de iglesias, por medio de evangelización, por medio de la tecnología incluso. Hay teólogos que incluso dicen que el Evangelio ya llegó casi hasta lo último de la tierra por medio de la tecnología. Y sí hay ciertas áreas en el mundo que como tal, no, el Evangelio no se ha propagado como tal. Y yo considero de que si Dios nos llama al extranjero, bueno, yo considero de que nos tendría que llamar a un lugar donde se necesite, en verdad, aunque Dios puede hacer lo que quiera y puede llamarnos a donde Él nos necesite como tal. Pero debemos tener algo en claro, que el llamado de cada uno de nosotros es diferente, no todos somos llamados a ser pastores, titulares o misioneros, pero cada uno tenemos una tarea en el cuerpo de Cristo, no menos importante. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, ¿por qué plantar nuevas iglesias? ¿Cuántas iglesias conocemos? Yo donde vivía, donde mis papás, yo salía de la colonia donde vivían mis papás. Bueno, adentro de la colonia todo el tiempo se escuchaban hermanos haciendo culto. Afuera de la colonia teníamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis en menos de 2 cuadras. Entonces, ¿esto qué me quiere decir a mí? ¿Por qué plantar nuevas iglesias si hay tanta iglesia? Ahora bien, damos respuesta a esta pregunta en Mateo 28, 16 al 20, que es la gran comisión. ¿Y qué nos dice la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. Esa es la gran comisión que Dios nos, a nosotros como sus hijos, nos ha encomendado. Entonces, ¿debemos dejar de predicar el evangelio? No. Por eso plantamos nuevas iglesias. Ahora la Misión Bautista Internacional está apostando por abrir iglesias donde no hay iglesias, porque se daba la situación de que usted iba a un pueblo y en el mismo pueblo habían dos, tres tabernáculos cuando bien podía haber solo uno. Y hay lugares, mayormente en la zona de Oriente, donde hay pocas iglesias, donde hay bastante extensión territorial sin ninguna iglesia. Entonces, la Misión Bautista está apostándole a abrir iglesias donde verdaderamente se necesita. También recordemos que el crecimiento poblacional aumenta. Las nuevas generaciones necesitan palabra de Dios. Las nuevas generaciones necesitan saber de Dios. Las nuevas generaciones, toda esta generación que viene ya, está mucho más informada que nosotros. Tienen muchos más medios de información, los cuales ellos están utilizando. Y muchas veces esos medios de información que ellos tienen no son los correctos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros, como siervos de Dios, como llamados al ministerio a servir, entonces nosotros tenemos que llegar a esas personas, a las nuevas generaciones. Tenemos que hacer discípulos. Y también debemos tener en claro, hermanos, de que Dios va a plantar una iglesia donde Él considere que la necesitan. Yo recuerdo un maestro mío del colegio de teología. Él decía que él tenía unos familiares en un sector del territorio, no recuerdo exactamente dónde. Entonces él decía, cuando él llegaba, él decía, hey, aquí quedaría bien una iglesia porque no hay. Pero él no le había dado forma a la idea. Cuando se dio cuenta de que Dios lo estaba llamando, que él tenía que abrir una iglesia ahí porque no había. Entonces, todo se fue dando. Consiguió el terreno, construyeron y para la gloria de Dios ahí está la iglesia. Y ese es el objetivo de la Misión Bautista Internacional. Llegar a las personas que verdaderamente lo necesitan. Ahora bien, tenemos 10 razones para sembrar iglesias.
tenemos 10 razones, hermanos, para sembrar iglesias. La primera y primordial razón por la que debemos empezar es lo que ya les explicaba, que implementamos la gran comisión, porque Dios nos lo dijo a nosotros, porque Jesucristo nos dijo a nosotros que teníamos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y teníamos que bautizar a los nuevos creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Otra razón sería la segunda, porque aún si tenemos un buen número de iglesias, es que la población sigue aumentando, lo que yo ya les explicaba. Una tercera razón también es porque las iglesias que ya están, muchas de las iglesias que ya están estancadas. ¿Y en qué se estancan? Se estancan en que el mundo va cambiando. ¿La iglesia debe cambiar? No. Pero la iglesia tiene que encontrar estrategias adecuadas a la sociedad para poder alcanzar el mayor número de personas posibles. Y esa es nuestra labor hoy en día. Esa es nuestra labor. Nosotros como llamados al servicio tenemos que encontrar esas estrategias, buscarlas, estudiarlas y tratar de la mejor manera posible alcanzar a estas generaciones que hoy se está tanto encapsulando el evangelio que ya a nivel internacional ya no nos dejan predicar, ya ciertas expresiones no las podemos decir, tenemos que disfrazar lo que decimos para tratar de enviar el mensaje, pero siempre y cuando se pueda debemos hacerlo, hermano. Eh, una cuarta razón es que las nuevas congregaciones son más flexibles y se pueden adaptar con mayor rapidez a las necesidades de la comunidad. Por lo general, las iglesias establecidas se sienten muy satisfechas con su estilo de adoración, educación, evangelismo y liderazgo. Eso significa que muchas veces no están dispuestas a cambiar a fin de atraer nuevas personas. Esa es nuestra labor hoy en día. Tratar de darle un nuevo impulso a lo que ya está hecho para alcanzar a esta generación que tanto lo necesita. Una quinta razón también por la que por la que debemos sembrar nuevas iglesias es porque es imposible que una iglesia alcance y conserve a todos los habitantes de su ciudad. A veces una iglesia de una denominación puede tener la misma doctrina de otra iglesia, de otra denominación, pero hay personas que se van a sentir más allegadas, se van a sentir más cómodas en una iglesia que en otra. A veces las personas no se congregan en un lugar porque se sienten incómodos, porque el ambiente, qué sé yo, cualquier cosa puede ser. No es que la iglesia se tiene que acomodar a los hermanos como tal, pero debemos tratar de la manera de lo posible de que la congregación se sienta lo más cómoda posible para poder alcanzar más personas. Todo esto es para poder alcanzar más personas por medio de la evangelización. Una sexta razón por la que debemos sembrar nuevas iglesias es que en general estas ganan y bautizan, estas iglesias, a más personas que están fuera de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hermanos, que las nuevas iglesias, al ser nuevas, pueden alcanzar nuevos, nuevos públicos, pueden alcanzar diferentes tipos de personas. Eso es lo que debemos hacer. Una séptima razón por la que debemos sembrar nuevas iglesias es porque en una nueva iglesia se desarrollan nuevos líderes. Tal y como nosotros nos estamos formando en este camino, nos estamos formando como líderes, Dios nos está formando como líderes. Nosotros tenemos que dar ese impulso que las iglesias necesitan hoy en día, porque muchas iglesias están estancadas, muchas iglesias se han encapsulado, hay muchas iglesias que son demasiado metodistas, son demasiado serias, donde no se puede reír porque es pecado, donde no me puedo levantar porque es pecado. Entonces, nosotros debemos darle ese impulso que la iglesia necesita. Nosotros como nuevos líderes, Dios nos está formando para poder alcanzar estas nuevas generaciones. Una octava razón
es porque si sembramos nuevas iglesias puede estimular a las nuevas iglesias establecidas. No estamos hablando de competencia, estamos hablando de, como decía el pastor fundador de nuestra iglesia, decía, no le copie a la iglesia central, calque, decía, calque, no copie. ¿A qué se refiere esto? Que si algo se está haciendo bien, si yo veo otra iglesia que está haciendo algo bien, ¿por qué no implementarlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué criticar a otra iglesia que está haciendo algo bien si yo no lo estoy haciendo? Nosotros como nuevos líderes que vamos a entrar a la sociedad debemos dar el ejemplo a las iglesias que ya están de nuevas formas de poder llegar a las personas. Una, tenemos que llegar nosotros con esa visión fresca a esas personas que ya se estancaron. Una novena razón por la que debemos entrar iglesias es que es más fácil ganar personas si empezamos una congregación cerca de donde viven, lo que yo les mencionaba, incluso a nivel nacional, en la zona de Oriente, ya después de San Miguel, buscando más al oriente del país, hay pocas iglesias, hay pocos pastores misioneros que se han animado o que Dios ha llamado hasta este momento a levantar iglesias ahí. ¿Por qué? Porque se necesitan líderes que de verdad quieran hacer y llevar a cabo la gran comisión. Cualquiera de nosotros puede ser ese líder que Dios necesita, que Dios va a enviar. No tenemos nosotros que vernos de menos. Dios nos va a mandar donde Él nos quiere tener sirviendo y eso no lo podemos cambiar. Una décima razón por la que debemos empezar nuevas iglesias es que los miembros participan más plenamente en las actividades de la iglesia si no viven lejos del templo. Donde nosotros estamos, donde Dios nos tiene sirviendo, una de las dificultades que tenemos es que el terreno que donaron para la iglesia, para poder construirla, queda en las afueras de los cantones. La primera casa que se encuentra está aproximadamente a 300 metros. Hay, bueno, no, hay como 5 casas a la par de la iglesia, luego hay otras como 5 o 6 casas como a 300 metros y como tal el caserío, como le llamamos acá, donde está, donde hay más casas, está aproximadamente quizás a un par de kilómetros. Entonces, eso nos hace a nosotros, nos da nos pone ahí un poco de complicación, porque aparte de eso, el transporte es bien escaso. El bus que pasa ahí pasa 2 veces al día nada más y también hay transporte informal, pero al ser informal no tiene un horario exacto. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer algún evento o vamos a programar una actividad diferente a la de los cultos que ya están programadas para que las personas puedan llegar sin dificultad, eso se nos dificulta porque tenemos que ver a qué horas pasa el bus, tenemos que ver si va a pasar el bus en realidad, porque a veces no pasa, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos, tenemos que tomar en cuenta el hecho de si tenemos que mandar un transporte a traer a los hermanos o no, por si no logran movilizarse hasta la iglesia. Entonces, esa es la décima razón, que si la iglesia está cerca de los hermanos, ellos van a poder con más accesibilidad participar en las actividades de la iglesia. Ahora bien, el llamado misionero, como decíamos, soy verdaderamente llamado, soy un llamado de Dios al ministerio de las misiones. Bueno, pues en primer lugar existe una función identificadora del llamado. El llamado identifica al misionero de entre los demás, de los miembros de la congregación. Se espera que todo creyente, no importa su vocación, trabaje en la obra del Señor, testificando el Evangelio e involucrándose de una manera u otra en el cumplimiento de la gran comisión. Pero hay hermanos que dejan todo y se van a pastorear en una misión. Dejan su lugar de su residencia y van y se instalan en el lugar donde van a estar pastoreando en la misión y esto solamente es por medio del llamado de Dios. Pero algunos hermanos también reciben un llamado a dejar todo y dedicarse completamente al ministerio.
Es lo que yo les estaba diciendo. En este caso al ministerio misionero. Pero en este caso hay que aclarar que la Misión Bautista Internacional no trabaja de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí en nuestra organización existe un departamento de asesoría misionera. Entonces, hay que pasar ese filtro primero. Hay que pasar el filtro del departamento de misiones, del departamento de asesoría misionera. ¿A qué me refiero yo? Es que ellos hacen una entrevista y por medio de esta entrevista ellos hacen sus consideraciones a ver si en verdad se está apto el misionero o la persona con el deseo de poder abrir una misión, si es apto o cumple con los requisitos para poder hacerlo. Ahora bien, tenemos la función acreditativa también. ¿Esto qué quiere decir? Que el llamado misionero señala que esta persona ha sido escogida por Dios para esta tarea y también capacitada por Dios para esta obra. ¿Por qué? Porque la persona que tiene que trabajar en un contexto transcultural necesita superar muchas barreras. Incluso dentro del mismo país, nosotros nos damos cuenta de que hay barreras de cultura, hay barreras incluso en ciertas palabras del mismo idioma que hablamos, pero aquí significan una cosa y en la zona oriental significan otra y en la zona occidental significan otra. Dios nos capacita, Dios nos da la capacidad, hermanos. Dios nos acredita y nos señala como escogidos. ¿Por qué? Porque Él sabe que le vamos a hacer un buen instrumento en eso que Él nos ha mandado a hacer. Él tiene conocimiento pleno, Él nos tiene confianza y Él nos escoge. Ahora bien, también tenemos la función justificadora. El llamado misionero justifica a la iglesia local en apartar a un individuo productivo para destinarlo a un ministerio que a lo mejor ni forma parte del programa local de esta iglesia. La iglesia debe administrar bien los dones y habilidades que el Señor le ha dado a través de sus miembros, involucrando cuidadosamente a ellos en el ministerio según estos dones y habilidades. ¿Qué nos quiere decir esto? De que dentro de nuestras iglesias se van a levantar líderes o debemos formar líderes. Nosotros que vamos a ser nuevos líderes, tenemos que formar líderes. Y esto justifica el hecho de que estos líderes salgan y Dios los llame y Dios cumpla su propósito con ellos. Y en cuarto lugar tenemos la función comprometedora. Esto es muy importante. El llamado misionero provee la convicción personal que subyace en el compromiso muy duradero exigido por la obra misionera. No se puede lograr la tarea de las misiones con un compromiso liviano. Es un compromiso que nosotros asumimos cuando Dios nos llama al ministerio de las misiones. Adquirimos un compromiso muy importante, un compromiso muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la carga va a ser grande. Porque una misión no es lo mismo que una iglesia local ya establecida. En una misión pueden pasar muchísimas cosas que ya no pasan en una misión, en una iglesia establecida. Recordemos que una misión se comienza por lo general de cero. Y vamos a encontrarnos con ciertas cosas, con ciertos aspectos, con ciertas situaciones en las cuales vamos a necesitar que nuestro compromiso sea fuerte para no desmayar, para no dejar tirada la obra como muchas personas han hecho, muchos pastores, líderes han dejado, no tirada el ministerio, sino que se han dado por vencidos en el ministerio. G. Ávila nos dice, el que no sepa pagar el precio, que no se meta a esto. El precio es grande, muchas veces se necesita hacer ciertos sacrificios y no lo vamos a negar. Hay que hacer sacrificios por la obra misionera. El compromiso de cada quien va a determinar el nivel de sacrificio que cada quien esté dispuesto a ofrecer. Y esto
solamente si en verdad somos llamados, vamos a tener un compromiso verdadero en el ministerio de las misiones. Ahora bien, tenemos diferentes tipos de llamado misionero. Y dice que el primero acá es el llamado provocado, dice. Que en nuestro tiempo existen muchas personas que dicen tener un llamado tanto ministerial como misionero, resultado muchas veces por la insistencia a tomar decisiones en conferencias, congresos, etcétera. ¿Qué quiere decir el llamado misionero provocado? Quiere decir de que yo anhelo tanto el ministerio de las misiones que yo solo me provoco entrar a este ministerio. Usted y yo vamos a determinar qué tipo de llamado nosotros tenemos. También tenemos el llamado en la necesidad, cuando muchas personas dicen tener un llamado misionero ministerial, o bien quieren ir al campo por creer que una vez al estar en el ministerio los problemas que ellos tienen se van a solucionar. Esto es como diezmar para que Dios me dé más. Eh, la palabra de Dios promete que si nosotros diezmamos, Él va a abrir la ventana de los cielos, dice en el Antiguo Testamento. Pero como tal, no quiere decir, como dice el corito de los niños, que si yo doy un centavo, el Señor me da dos, no. Y hay muchas personas que entran al ministerio de las misiones pensando que al ser ellos los líderes de la misión, entonces Dios les va a resolver todos los problemas, cuando en realidad se van a venir situaciones quizás mucho más difíciles de las que hemos tenido. Nos vamos a enfrentar a problemas que nunca habíamos visto quizás. Yo recuerdo cuando llegamos a la misión con mi papá, no sé si fue el primero o segundo año que estuvimos ahí, pasaron cosas bastante difíciles, al punto de que la iglesia pasó de tener una membresía de 30 personas a una membresía de 5, 6 personas. Y 4 éramos la familia pastoral y solo llegaban un par de personas más, un par de hermanos más que gracias a Dios estuvieron. Y es parte del compromiso de cada uno de nosotros seguir adelante y no desmayar. El llamado profético. En este punto hay que ser muy cuidadoso en las opiniones de llamado profético, porque debe estar acompañado de elementos muy importantes. Uno de ellos, y el más importante, es la aprobación de nuestro pastor y de la congregación, que en definitiva quienes darán crédito de nuestras actitudes y verán, ellos son quienes van a dar crédito de nuestras actitudes y verán en forma clara los dones que tenemos y que será de gran ayuda en nuestro ministerio. ¿Qué quiere decir el llamado profético? Es cuando nuestro líder nos ve, nos ve la capacidad para poder servir en el ministerio de las misiones. Pero no solo nuestro líder, nuestro pastor, sino que también la congregación da el ok y dice, hey, sí, este hermano, esta hermana, se le ve potencial y el Espíritu nos ha puesto en algún momento de sentir de que el hermano es el ideal para enviarlo al Ministerio de las Misiones. Hay que tener bastante cuidado, sí, mucho cuidado, porque debemos recordar de que Dios también puede decirnos a nosotros mismos. Dios también habla. Dios nos habla a nosotros personalmente, pero debemos también estar atentos al llamado de Dios, porque uno de los tipos del llamado a las misiones es este profético. También está el llamado específico. Este tipo de llamado ha dado mucho trabajo a quienes estamos en el liderazgo de las iglesias. Llamado específico requiere que seamos específicos en todo y muy detallistas. En este llamado a la persona le cuesta servir en otro lugar. ¿Qué quiere decir? Que el llamado específico es cuando Dios nos ha llamado a hacer una tarea específica dentro de una misión. ¿Y por qué cuesta servir en otro lugar? Porque nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer en la misión donde estamos, en el lugar donde estamos. Y cuando nosotros vamos a otra misión, quizás podríamos llevar la idea de que vamos a hacer las cosas iguales. Y muchas veces no, nos tenemos que adaptar muchas veces a la cultura de la iglesia, nos tenemos que adaptar a, otras, a otros aspectos
a los que quizás no vamos a estar acostumbrados. También está el llamado indefinido. El llamado indefinido es el específico, exacto. Ahora también, pero también está el llamado, perdón, el llamado específico en el que hablábamos. También está el llamado heredado o inesperado, que es el heredado es cuando es parte de la promesa de Dios a un siervo, donde sus hijos seguirán la visión dada por Dios. Yo le doy gracias a Dios porque mi papá es el pastor de la iglesia donde yo soy pastor asociado. eh, y por eso soy pastor asociado, porque Dios me llamó al ministerio, para la gracia y gloria a Dios, nos graduamos del seminario y ahora somos pastores asociados en la iglesia de mi papá. No en la iglesia de mi papá, sino en la iglesia donde mi papá es el pastor. Entonces, a eso se refiere el llamado heredado. Y el llamado inesperado es cuando hay muchos ejemplos en la escritura, o bueno, vemos muchos ejemplos en la escritura sobre este tipo de llamado. Cuando personalmente no nos esperamos, pues no sabíamos, no teníamos idea de que podíamos ser llamados al ministerio. No teníamos idea. Yo siempre pensé de que yo no iba a ser pastor como mi papá. No es que yo anduve tanto tiempo en el mundo, pero eh, yo pensaba que yo iba a ser un cristiano promedio que iba a la iglesia, escuchaba, cantábamos alabanzas, eh, dábamos ofrenda, escuchábamos la predicación y hasta ahí. Pero en algún momento de la vida Dios me llamó y aquí estamos sirviéndole al Señor. Y también está el llamado y el vellón. Existe en el libro de Jueces, capítulo 6, uno de los ejemplos más interesantes como respuesta de Dios ante un llamado o una comisión especial. Recordemos cuando este personaje en Jueces, no Gedeón, no quería aceptar el llamado y pidió la señal del vellón. Usted lo puede leer. Y aún así, cuando Dios le dio la señal de que sí, él era el escogido, incluso le pide una segunda señal. Y nosotros quizás la mayoría, por no decir la mayoría, estamos quizás en esa situación donde estamos indecisos, que sí, que no tenemos claridad, que Dios prácticamente nos ha confirmado el llamado, pero nosotros estamos un poquito rebeldes, un poquito que no queremos, que sí queremos. Si Dios nos llamó, Él nos va a respaldar, hermanos. Así de que no tenemos nosotros por qué preocuparnos. Ahora bien, el llamado con responsabilidad. El llamado no debe tomarse sentimentalmente. Como muchas personas dicen, bueno, yo no fue mi caso, pero algunos hermanos dicen que sintieron en el corazón y no sé cómo fue la experiencia de ellos, pero yo les puedo compartir mi experiencia. Yo no sentí como tal algo en el corazón, sino que Dios un día, por medio de su palabra y en un culto, Dios me hizo entender a mí de que yo debía, o que yo estaba llamado al ministerio, a servir. No tenía claridad yo en qué ministerio yo iba a servir en realidad, pero sí Dios me confirmó de que yo debía servirle, de que yo debía entrar en el ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué el llamado con responsabilidad? Porque Dios no busca personas irresponsables, hermanos. ¿Por qué? Porque el llamado no significa abandonar obligaciones familiares sin confirmación para toda la familia. Hoy en día han cambiado ciertos aspectos en la Misión Bautista Internacional a través de la DAM, como le llamamos, a través del Departamento de Asesoría de Misiones. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que antes el lema en nuestra organización era: el llamado soy yo, no mi familia.
Y a raíz de varias situaciones que se dieron por medio o a través de ese pensamiento, en la Misión Bautista Internacional tuvo que tomar cartas en el asunto y ahora ya no se usa ese principio. Ahora en la Misión Bautista Internacional se realizan entrevistas, como le llamaba, antes de autorizar cualquier nueva obra que se quiera abrir. ¿Por qué? Porque se trata de evitar lo más posible la irresponsabilidad de las personas. Porque se dieron varios casos, y no solamente en nuestra organización, sino que en varias organizaciones religiosas, donde el pastor decía, yo dejo a mi familia para ir a predicar, pero eso, ¿cómo resultó al final? Resultó en un abandono familiar, resultó que los hijos necesitaban a su papá también, no solo necesitaban al pastor, necesitaban a su papá. La esposa necesitaba a su esposo, no necesitaba solamente a su pastor. Entonces, hoy en día, para tratar de evitar eso, el Departamento de Asesoría de Misiones hacen entrevistas y determinan si es factible o no ese nuevo ministerio. Ahora bien, si el ministerio es de Dios, todas las puertas se van a abrir y eso lo tenemos que tener claros. Todo se va a ir dando conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, la visión misionera, ¿qué nos dice? La visión misionera es clara. ¿Por qué? Porque mantiene al sembrador encarrilado en ambientes no estructurados. ¿Qué quiere decir esto? De que aunque el camino parezca, aunque quizás no parezca el camino, quizás no se vea el camino por donde, pero el líder, el misionero, la persona que Dios ha enviado se va a mantener firme en el camino donde Dios va a ir abriendo puertas, donde Dios va a ir construyendo ese camino. Y no tenemos que tener dudas, no tenemos que flaquear, tenemos que ser responsables con nuestro llamado. También parte de la visión misionera es formar el equipo adecuado, atraer a hermanos que nos colaboren y que estén en la misma visión que nosotros, en la visión que Dios nos ha dado a nosotros. Y también la visión misionera promueve la unidad. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando todos compartimos la misma visión, trabajamos con un propósito común, trabajamos con sinergia, trabajamos direccionados a un solo objetivo. Ahora, ¿cómo obtener una visión clara? Si Dios ya nos llamó, estamos aquí porque Dios nos ha llamado, hermanos. Dios nos ha llamado al ministerio. Ahora bien, tenemos que seguir haciendo nuestro deber cristiano, estudiar la palabra de Dios, orar, tener nuestro tiempo devocional con Dios, no solamente estudiar la palabra de Dios, sino también tener nuestro tiempo devocional con Dios, porque a nosotros muchas veces nos cuesta cuando ya estamos estudiando y queremos leer un versículo para edificar, una porción de la Biblia para edificarnos, pero de repente vemos una palabra, nos suena interesante, nos acordamos de otro pasaje bíblico y comenzamos a estudiar y se perdió un poco el objetivo de tener ese devocional y ya se pasó más a un estudio bíblico. Tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que tener tiempos separados para ese tipo, para estas cosas. También debemos conocer el campo al que Dios nos va a mandar, hermanos, no solamente eh, irnos y a lo que salga, ¿no? Tenemos que hacer un estudio previo y eso lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. Tenemos que conversar con los hermanos que nos van a colaborar y también tenemos que redactar la declaración de visión. Obtener una visión es un proceso que incluye estudio bíblico, oración, conocimiento de campo, diálogo con otros embajadores y la articulación de una declaración clara y culturalmente relevante. Ahora, tenemos el perfil del pastor misionero. La misión siempre va a ser predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso quizás no solo es tarea del pastor misionero, el llamado al ministerio de la misión, sino que de todos los que somos hijos de Dios, estamos llamados a predicar el Evangelio. Ahora bien, basados en 1 Timoteo 3 y Tito 1, se lo puede leer en su Biblia, hay bastantes requisitos que el pastor debe
El líder debe de cumplir. Algunos son, no están escritos acá todos: irreprensible, prudente, sobrio, hospedador, apto para enseñar, no violento, no avaro, que gobierne bien su casa, que sus hijos sean creyentes, que tenga un buen testimonio con los de afuera y que retenga fielmente la palabra. Quizás no los cumplimos todos, pero debemos tratar la manera de cumplir con estos requisitos. Para nuestro propio bien, es para el bien de la gran comisión, es para el bien de la expansión del evangelio, porque por medio de nuestro testimonio también estamos predicando. Ahora bien, esos son los que la Biblia, los requisitos que podemos nosotros ver en la Biblia. Pero nosotros como organización, también como Misión Bautista Internacional, hay una documentación requerida que el Departamento de Asesoría de Misiones requiere para enviar a un pastor a las misiones. Y estos son sus antecedentes penales, la solvencia de la PNC, de la Policía Nacional Civil, la solvencia de la Procuraduría General de la República, que debe ser mayor de 18 años, o sea, mayor de edad, que debe haber cursado al menos bachillerato, y en caso de no tenerlo, el Colegio de Teología cuenta con la Escuela del Liderazgo, donde si usted no posee el bachillerato, no importa, si no puede optar, en vez del bachillerato, puede optar por entrar a la Escuela del Liderazgo del Colegio Bautista de Teología, y él le es válido para su perfil de pastor misionero. Ahora bien, si el pastor que está optando por entrar al Ministerio de las Misiones, si es divorciada, esto sí requiere una entrevista personal con el Departamento de Asesoría. Esto es dentro de nuestra organización, dentro de la Misión Bautista Internacional. Entonces, ¿cómo concluimos esta clase? De que el Ministerio de las Misiones no es algo que se toma a la ligera, no es algo que solo se hace por hacer, no. Primero vimos que tenemos que tener un llamado confirmado, una evidencia real de que Dios nos ha llamado. Tenemos que tener la visión que Dios nos da, una visión clara. Tenemos que cumplir con los requisitos que la Biblia impone a los pastores. Y nuestro compromiso debe ser responsable. Nuestro llamado debe de ser con responsabilidad. Y el compromiso debe ser al 100%. Para con la familia, la iglesia y para con la organización. En este caso, la Misión Bautista Internacional. Con esto damos fin a la clase número 1. Estoy a su disposición. Cualquier duda, pregunta, consulta, sugerencia, me la hace saber por medio de los mensajes de la plataforma. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima clase.